¿Qué son los TCA? Los trastornos de conducta alimentaria son trastornos psicológicos graves. Conllevan alteraciones de la conducta alimentaria. La persona afectada muestra una fuerte preocupación en relación al peso, la imagen corporal y la alimentación, entre otros. Debido a estas alteraciones alimentarias, se puede desencadenar enfermedades físicas importantes y, en casos extremos, pueden llegar a provocar la muerte, siendo las causas más frecuentes el suicidio o la desnutrición. Si la persona realiza un tratamiento con un equipo multidisciplinar, médicos, enfermeros y psicólogos especializados en TCA, se puede curar. Un rasgo habitual de este trastorno es la falta de conciencia de enfermedad por parte de la persona afectada. Esto significa que la persona afectada no es capaz de identificar las consecuencias negativas del trastorno, ni de la necesidad de hacer tratamiento, ni tampoco los beneficios del mismo. Este hecho dificulta la adherencia al tratamiento en algunos casos. ¿Cuál es la causa de los TCA? No se manifiestan de repente ni aparecen sin dar ningún tipo de aviso. Son muchos los factores que intervienen en su aparición. Son trastornos de origen multifactorial, es decir, un factor por sí solo nunca es la causa. Existen factores de tipo genético, psicológico, sociocultural, familiar y personal. De entre estos factores encontramos factores precipitantes y predisponentes. La interacción entre ambos suele generar una insatisfacción corporal que desemboca en un deseo de adelgazar. Algunos tipos de trastorno de la conducta alimentaria. Anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por una restricción de la ingesta alimentaria, lo que da lugar a una considerable pérdida de peso que se mantiene por debajo del mínimo esperable para la edad, sexo o el desarrollo evolutivo de cada paciente, hasta llegar en ocasiones a un estado de grave desnutrición. Esta pérdida de peso está originada por la propia paciente, a través de la disminución de la ingesta de alimentos que se acompaña frecuentemente de conductas encaminadas a perder peso, como pueden ser la autoprovocación del vómito, uso o abuso de laxantes y diuréticos, o la práctica de ejercicio físico intenso. La mayoría de las veces se tratan en consultas externas, aunque en algunos casos más graves es necesaria la hospitalización para realimentación o estabilización de problemas médicos, como pueden ser la desnutrición, deshidratación. ¿Cuáles son los síntomas más habituales? Distorsión de la imagen corporal, malnutrición, alteraciones digestivas, falta de calcio, alteraciones bioquímicas en sangre. Bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa, comúnmente denominada bulimia, es un trastorno alimentario grave y potencialmente fatal. Es posible que las personas con bulimia tengan en secreto episodios de atracones, es decir, que coman grandes cantidades de alimentos y pierdan el control de su alimentación, pero luego lo vomiten, para tratar de deshacerse de las calorías adicionales de forma no saludable. Para deshacerse de las calorías y evitar aumentar de peso, las personas con bulimia pueden usar distintos métodos. Por ejemplo, pueden inducirse el vómito con regularidad o usar laxantes de manera inapropiada, suplementos para bajar de peso, diuréticos o enemas después del atracón. También pueden usar otras maneras de deshacerse de las calorías y evitar aumentar de peso, como ayunar, adoptar una dieta estricta o hacer ejercicio de forma excesiva. Algunos síntomas habituales: preocuparse por la forma del cuerpo y el peso, vivir con miedo de aumentar de peso, repetir episodios de comer cantidades excesivas de alimentos de una sola vez, sentir una pérdida de control durante el atracón, como si no pudieras dejar de comer o no pudieras controlar lo que comes, forzar el vómito o hacer demasiado ejercicio para no aumentar de peso después de un atracón, usar laxantes, diuréticos o enemas después de comer cuando no son necesarios, ayunar, restringir las calorías o evitar ciertos alimentos entre atracones, usar suplementos dietéticos o productos a base de hierbas en exceso para bajar de peso. Trastorno por atracón.
El trastorno de apetito desenfrenado es un trastorno grave de la alimentación en el que solés consumir cantidades extraordinariamente grandes de alimentos y te sentís incapaz de parar de comer. Cuando tenés el trastorno de apetito desenfrenado, puedes sentirte avergonzado por comer en exceso y prometer que vas a dejar de hacerlo. No obstante, sentís una compulsión tan fuerte que no puedes resistir la necesidad y continúas comiendo en exceso. Si padeces el trastorno de apetito desenfrenado, el tratamiento puede ser de ayuda. Comer cantidades inusualmente grandes de comida en un tiempo determinado, por ejemplo, durante un periodo de 2 horas. A diferencia de una persona con bulimia, después de un atracón no solés vomitar. Usar laxantes ni hacer ejercicios físicos en exceso para compensar las calorías adicionales que comiste. Puedes intentar hacer una dieta o comer las comidas habituales. Sin embargo, restringir tu alimentación puede llevarte a más atracones. Algunos síntomas habituales: sentir que la conducta alimenticia está fuera de control, comer incluso cuando estás lleno o no tenés hambre, comer con rapidez durante los episodios de atracones, comer hasta que estás demasiado lleno, comer solo o a escondidas con frecuencia, sentirte deprimido, enojado, avergonzado, culpable o molesto por tus hábitos alimentarios, hacer dietas con frecuencia, posiblemente sin bajar de peso. Trastorno de pica o rumiación. Generalmente afecta a niños o a personas con discapacidad intelectual grave. A diferencia de la anorexia y la bulimia, estos trastornos, al presentarse en la infancia, no están relacionados con la distorsión o malestar por la imagen corporal. Los afectados, es decir, no se ven gordos ni están obsesionados con la delgadez, ni están asociados a malestar, angustia o inquietud. El trastorno de pica consiste en la ingestión repetida y persistente, durante un mes como mínimo, de sustancias no nutritivas. Arena, yeso, pintura, cabellos o ropa son solo algunas de las cosas que llegan a ingerir quienes sufren esta patología. En niños mayores se ha observado la ingesta de tierra, excrementos, insectos, hojas o pequeñas piedras. Esta práctica puede ocasionar infecciones y obstrucciones intestinales e incluso envenenamientos. La pica se ha relacionado con la deficiencia de hierro y otros minerales o vitaminas, aunque habitualmente no se hallan anomalías biológicas. Vigorexia. La vigorexia es un trastorno no estrictamente alimentario, pero que sí comparte la patología de la preocupación obsesiva por la figura y una distorsión del esquema corporal. Es más frecuente en hombres de entre 18 a 35 años. Esta patología implica el efecto contrario que la anorexia, por lo que también recibe el nombre de anorexia inversa, además de disformia muscular. La vigorexia es, por lo tanto, un tipo de trastorno dismórfico corporal, que se relaciona con el trastorno obsesivo-compulsivo y que implica que las personas se obsesionen con sus imperfecciones, lo que hace que perciban una imagen distorsionada de sí mismos. Este tipo de afecciones repercute negativamente en las relaciones personales del paciente y a su salud mental y física. Algunos síntomas habituales. El síntoma principal que presenta la vigorexia es que el paciente elabora un programa de entrenamiento que se caracteriza por una intensidad constante y una gran dureza. Este programa se centra en ejercicios que aumenten el tono muscular, por lo que la práctica más común es el levantamiento de pesas. Este estilo de vida, que termina convirtiéndose en obsesión, implica un distanciamiento de las labores cotidianas, incluyendo muchas veces el abandono del trabajo o de las relaciones sociales. Tal y como sucede con las patologías similares como la anorexia y la bulimia, los pacientes con vigorexia reflejan una gran preocupación por su dieta, ya que buscan la rapidez en el proceso de conseguir un cuerpo escultural y eliminar toda la grasa. En algunos casos es posible que la persona vigoréxica comience a consumir drogas para estimular el desarrollo muscular. Ortorexia. La ortorexia es un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en la obsesión por la comida sana. Las personas que sufren esta patología se ven obligadas a seguir una dieta que excluye la carne, las grasas, los alimentos cultivados con pesticidas o herbicidas y las sustancias artificiales que puedan dañar el organismo. La ortorexia puede acarrear carencias nutricionales e incluso puede causar una enfermedad psiquiátrica. El ortoréxico no sustituye los alimentos que rechaza por otros que puedan aportarle los mismos complementos nutricionales.
Esto se traduce en anemia, carencias vitamínicas o de oligoelementos o falta de energía. Algunos síntomas habituales. El síntoma principal que caracteriza esta enfermedad es la preocupación excesiva por todo lo que se ingiere. Los pacientes invierten un gran número de horas al día planificando y preparando las comidas. Suelen ser tan estrictos que incluso se sienten culpables cuando lo incumplen y se castigan con dietas y ayunos aún más rígidos. Del mismo modo, eliminan por completo determinados alimentos en su dieta, no solo carnes y grasas, sino también otras sustancias como el azúcar. A diferencia de otros trastornos alimenticios, los ortoréxicos son personas muy abiertas con sus reglas de alimentación y no se abstienen en mostrarse orgullosos de ellas frente a otras personas. Del mismo modo, menosprecian a aquellas que no siguen reglas dietéticas, por lo que el paciente puede verse abocado al aislamiento social. La ortorexia nerviosa suele comenzar con hábitos de vida saludables que se convierten en obsesión y puede provocar en los pacientes grandes pérdidas de peso. Además, pueden perder la capacidad de comer intuitivamente, es decir, dejan de saber cuándo tienen hambre o cuándo se encuentran saciados. Diabulimia. El término diabulimia hace referencia a un trastorno de la conducta alimentaria que aparece en las personas con diabetes tipo 1. Clínicamente se caracterizan por una conducta alterada frente a la ingesta alimentaria y una distorsión de la imagen corporal y la percepción del peso. No menos importante es la perturbación psicoemocional presente en estos casos que afecta enormemente la vida de la persona que sufre de ella. El riesgo de padecer este trastorno es especialmente alto durante la adolescencia, siendo mucho más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. En general, este trastorno implica un espectro de manifestaciones que van desde rasgos menores y aislados relacionados con la ingesta a trastornos del comportamiento graves y bien establecidos, como la anorexia nerviosa, bulimia o trastorno de atracones. La importancia de diagnosticar estos rasgos conductuales es que las personas con diabetes tipo 1 que sufren de ellos aumentan el riesgo de un control glucémico pobre, la aparición prematura de complicaciones de diabetes e incluso la tasa de mortalidad. La mayoría de las conductas que conducen a la pérdida de peso en personas con diabetes tipo 1, en las que este trastorno coexiste, incluyen omisión de dosis de insulina, ya sea rápida o prolongada, o infrarrojo de la cantidad de insulina.